Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo directo de Altmedia. Estamos acá con un invitado muy especial. Hoy tenemos una entrevista que hace rato que no hacemos. Tenemos del otro lado a Gastón Vigo. Que bueno, la presentación es un poco larga porque bueno, tiene un currículum bastante extendido. Sí, él es fundador de Acamasoa Argentina, doctor y magíster en economía, autor de varios libros, entre ellos San Martín, ¿Está hoy la patria en peligro?, Jaque al subdesarrollo argentino, y Fernando Monkenberg, el responsable del milagro chileno, y coordinador de Así se combate la desnutrición, que es del doctor Abel Albino de CONIN, que ya seguramente todos los que sean de Argentina lo conozcan, ¿sí? Que lucha contra la desnutrición infantil. Bueno, en el año 2014 su labor fue reconocida por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe por su destacado esfuerzo y perseverancia. Bueno, los saludo. ¿Cómo estás, Gastón? Un gusto. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por interesarte en lo que haces. Muy amable de tu parte. Bueno, les cuento para los que no saben, el año pasado lo entrevisté, en lo que fue la jornada de Cáritas a Gastón, y la verdad es que me quedó muy presente su obra, su trabajo, me llegó mucho, y me había puesto a leer bastante sobre lo que era el trabajo de Acamasoa, que seguramente les va a pasar lo mismo a ustedes a medida que sintonicen con esta entrevista. Bueno, primero, para empezar y para conocerte un poco, contanos quién sos y por qué decidiste estudiar economía. Soy una persona común y corriente, con quizás una capacidad de darse cuenta que con muy poco se puede hacer mucho, con unas ganas impresionantes de poder impactar en la vida de los demás y que ellos también impacten en la mía, con la intención de que juntos salgamos adelante. He aprendido con el tiempo de que uno no puede vivir ignorando el dolor del prójimo, uno no puede ser feliz entre infelices y que no puede hacer el tonto con lo que siente. Si realmente es profundo ese sentimiento, si es verdadero, a la larga o a la corta va a ser un fuego que no vas a poder detener, y qué mejor aún que vivirlo con toda la intensidad que merece. Por otro lado, estudié economía porque a lo largo de mi vida me fui dando cuenta que no me alcanzaba con escribir sobre las posibles soluciones que pretendía para mi país. A mí me duele la Argentina, me perturba, me inquieta saber que vivo en un territorio tan injusto, tan cruel, con una decadencia casi crónica, que hay mucha gente de la edad de mi padre que tiene 70 años que se va a morir añorando un país que ya no está. Es triste que en la Argentina las personas añoren un pasado, cuando lo lógico sería: estamos progresando, qué bueno es el futuro y el porvenir. Entonces todo eso me llevó a buscar explicaciones desde la ciencia económica, que sin duda tiene muchas respuestas para tratar de que los países emerjan y haya un bienestar como el que todos soñamos en los países del tercer mundo. Bueno, y vos fuiste a Madagascar, sí, a Acamasoa a la hora del padre Opeca allí, que bueno, es muy reconocida, fue candidato y sigue siendo candidato prácticamente todos los años al Premio Nobel de la Paz por su tremenda labor. ¿Cómo fue que conociste, te interesaste por su obra y su trabajo, y cómo fue que pasaste de interesarte o conocerla a terminar yendo directamente a Madagascar a trabajar con él? Bueno, un 20 de noviembre del 2015 me topé con un diario en donde en una entrevista le decían a Pedro qué opinaba él de los planes sociales, y su definición era categórica: los planes sociales son lo peor que se le puede hacer a un pobre. Y eso me llevó a leer un libro sobre Pedro, Un viaje a la esperanza, de Jesús María Silveira, y me fascinó esa historia, cómo un ser humano en el quinto país más pobre del mundo había logrado construir una ciudad en un basural inhumano. Después, por otro lado, empecé a ver sus documentales, empecé a preguntarme si era viable lo que él proponía en el país, hasta que, estando en un retiro espiritual, no soy de hacer retiros espirituales, de hecho en ese retiro no presté atención a nada de lo que me decía el sacerdote, pero debía estar ahí, porque no paré de pensar en Pedro, no paré de buscar la forma de imaginarme cómo llegar a él. Y le escribí a una de las hermanas, a Lucía, y mi
intención era decirle, mirá, si Pedro viene al país quisiera conocerlo, si Pedro necesita una mano en materia de nutrición infantil, yo estoy formado para abordarla. Y me contestó a los pocos días y me dijo, mi hermano viene el 3 de julio, Gastón, ojalá se puedan conocer, la invitación está hecha. 3 días después del 3 de julio recibí un video de Pedro saludándome por mi cumpleaños. Y el otro día veía ese video y pensaba cómo Dios trabaja de forma misteriosa. Después lo escuché en una de esas conferencias, en ese rally que hizo de un mes en Buenos Aires, decir una frase que hasta el día de hoy, que es cierta que es: si vas a ayudar, ayuda hasta el final. Ayuda hasta que el alma se te caiga, ayuda hasta que no des más del cansancio, ayuda en todo lo que sea necesario para que esa persona viva mejor. Y bueno, después de escuchar eso, tenía 2 opciones: o buscar un culpable, y me iba a pasar la vida tratando de hallarlo, o asumir la cuota de responsabilidad que me cabía como miembro de la sociedad. Y con ese fin partí hacia Madagascar con la idea de convencerlo a Pedro de poder llevar adelante a Camasoa en el país, aprendiendo a su lado, escuchándolo y sabiendo que estaba ante un hombre monumental, pero con una humildad maravillosa. ¿Qué fue lo que viste en Madagascar? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Allá, afuera de Madagascar, a Camasoa, es decir, afuera de la institución humanitaria, ves muerte, desidia, subdesarrollo, ni siquiera ves pobreza, ves supervivencia absoluta. Ves la gente muriéndose en la calle, no ves, por darte un ejemplo, no hay refrigeración, ves la carne expuesta en pequeños casuchas donde la gente dice voy a vender esto otro y las moscas lo pasan por encima, no hay casi infraestructura básica, la gente se muere por septicemia, diarrea, gastroenteritis, deshidratación aguda. Ves el estado más primitivo del ser humano, que es la edad de piedra. Vos, para que te des una idea, en Madagascar no ves un tipo de más de 53 años, que es el promedio de expectativa de vida. Madagascar desde el 60 a esta parte vivió entre dictaduras y guerras civiles, no tiene un marco institucional lógico y hay sitios incluso dentro de la isla que no se pueden acceder porque están tomados por guerrillas. Por eso es tan increíble lo de Pedro, cómo pudo hacerlo al 1000 kilómetros teniendo todo en contra. Wow. Y cuando entras a Camasoa, primero que confirmás que Dios existe y después confirmás que la determinación de un ser humano en un sueño común, la voluntad de individuos detrás de un objetivo es más fuerte que cualquier adversidad. Que vos podés arrancar una ciudad en un basural, que vos podés arrancar la ciudad que imaginás en tu mente con analfabetos, desnutridos crónicos, prostitutas, excluidos, gente que nunca tuvo un trabajo formal, que desconoce lo que es poder leer un libro de corrido, pero si en el corazón están enamorados de un porvenir por el que sueñan y por el que están dispuestos a entregar la vida, si están dispuestos a abrazar estos pilares de trabajo, educación y disciplina, van a ser una ciudad de 4.000 viviendas, 25 escuelas, hospitales, centros odontológicos, carpinterías inmensas, plantar 200.000 árboles, eso ha hecho, por ejemplo, a Camasoa, hacer 5 cementerios y todo lo que haya que hacer. Entonces comprobás eso, que hay muerte, pero que hay esperanza, que hay desidia y que hay sueños, que hay enfermedades, pero que hay un futuro maravilloso si de esos niños, esos 15.000 chicos que se están escolarizando en Madagascar, toman las riendas del país, que creo que sin duda el día de mañana van a ser el ejemplo y Dios quiera el presente en el corto y el mediano plazo también el futuro. ¿Y cómo fue ese proceso de preparación para llevar a Camasoa a la Argentina? ¿Cuándo se lo planteaste al padre? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Qué observó? Porque bueno, él por ahí se fue hace mucho tiempo y cuando se fue era una Argentina completamente distinta a la que estamos viviendo hoy. Él no entiende cómo nuestro país
se ha subdesarrollado de este modo. No puede comprender, porque nosotros no tuvimos problemas raciales, religiosos, no tuvimos guerras, entonces no entiende. Se fue con un país de 3% de pobreza. La estampita de Pedro, cuando él se ordena de sacerdote, dice: todo ser humano es mi hermano y mi hermana. Cuando le preguntás por qué escribió eso, pensando en los pobres más lejos de mi tierra, porque yo no había visto mucho pobreza en la Argentina. Había ido a misionar al sur, había hecho algunas casas, pero no había tanta pobreza. Entonces cuando le contás de los datos de Argentina te mira asombrado, con dolor, con tristeza, como toda persona que se ha ido del sitio donde nació. Yo me preparé, la vida te va preparando, los errores que vas cometiendo, algunos que otros aciertos, las lecturas que te generaron algo, las experiencias con los seres humanos que fuiste conociendo, y me fui con un poco de ropa y 2 carpetas para presentarla a Pedro. Después el diálogo con él fue abriendo nuestros corazones, el trabajo con él, lo que me iba diciendo que haga, fue despertando inquietudes. Y el domingo justamente estaba leyendo unos textos que escribí mientras estaba allá, ¿viste? Cuando uno se va de viaje a la noche, escribe todo lo que hizo. Me sorprendía lo que escribía. Qué sé yo, me emocionaba. Había una frase de Pedro que me ponía muy contento, porque creo que hemos sido fiel en lo que él nos pidió. Una de las cosas que nos decía es: el día que no tengas tiempo de escuchar a un pobre, deja de hacer lo que estás haciendo. Y creo que si algo hemos tenido, una paciencia a toda prueba para escuchar, para atender, para trabajar, para transpirar y para dejar un montón de cosas que a veces la vida te ofrece en pos de un ideal que uno desea y quiere defender. Y bueno, en un determinado momento Pedro como que me da un beneplácito y me dice: adelante, hermano, te vamos a acompañar, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar. Y una de las cosas que anoté en ese texto, en ese libro, es que Pedro el 24 de diciembre nos dio una bendición. Yo era la persona cual venía a representar este ideal, pero es para todos los que se han sumado. Que ojalá que la gente que te acompañe siempre trabaje en pos de los más humildes y nunca se olvide de que está sirviendo, no que está buscando algún reconocimiento, sino que hace lo que hay que hacer para que otros vivan de pie. Esa idea del servir sin esperar reconocimiento, para mí es el ejemplo más categórico de coherencia que encontré en Pedro. No tenés que andar esperando: che, muy bien, vos, te felicito. No, hacerlo porque hay que hacerlo. Y una cosa es por ahí tener toda la idea, tener el proyecto ya en tu mente, y otra cosa es, bueno, el momento en el que llegaste a la Argentina y dijiste: bueno, manos a la obra. ¿Cómo fueron esos primeros pasos de Acamasoa, Argentina? Sí, nosotros seguimos con las manos a la obra y vamos a seguir hasta que nos dé el cuerpo, hasta que ya no estemos más acá en esta vida. Los comienzos fueron esperanzadores por un lado, porque rápidamente pudimos trabajar con instituciones que ya estaban en Lima, en Zárate, donde nos radicamos, y eso permitió conocer rápidamente familias. Después hubo momentos devastadores, quedarse sin nada, ver cómo lograr encontrar una sede para seguir trabajando, encontrarse con hechos puntuales. Solamente Dios sabe lo que hemos llorado, lo que hemos entristecido, las desilusiones que hemos padecido, pero encontrarse con la idea puntual de decir: Dios mío, lo dejo todo en tus manos, pero dame una salida. Y de repente la salida aparecía y arrancábamos por más fuerza, y hoy estamos en una instancia muy particular, donde estamos cumpliendo aquellas cosas que nosotros imaginábamos. Que todos los adultos se estén escolarizando, que todos los niños estén yendo a un jardín, que hayamos podido encontrar los voluntarios para cumplir con los controles de salud, que estén desayunando, almorzando y merendando, que hayan o que puedan ver hoy ya la construcción de las primeras 2 viviendas e imaginar dónde van a ir las otras 67 en un terreno que ya hemos comprado. El ver cómo tienen razonamientos de dignidad, a mí eso me choca mucho.
porque sé que estamos por una buena senda. Cuando te dicen, me he dado cuenta que los seres humanos somos más que un plan social. Me he dado cuenta, por ejemplo, Gastón, en la trampa en la que estaba metido. Tengo la posibilidad de un trabajo formal. Yo lo voy a aceptar, si quiero el plan social no me importa. Cuando la inmensa mayoría piensa de ese modo, ¿o qué pasa que hoy no tuvimos escuela? Es porque vamos por buen camino. Qué impactantes que son esas reflexiones, y más cuando uno tiene por ello una visión completamente distinta y ve cómo la gente humilde es usada y es acarreada, y sobre todo cuando no es tratada con la dignidad que tiene todo ser humano, que bueno, es algo que buscamos transmitir siempre desde Altmedia. Bueno, ¿y cuánta gente está involucrada en el proyecto? ¿Cómo es la estructura? ¿En qué zonas está presente Acamasoa? Es una estructura muy particular porque se nutre de cientos de voluntarios, de personas que ponen su conocimiento, que dedican horas y horas. En la diaria trabajamos las familias que vienen todos los días y que son mis compañeros de trabajo. Muchas veces te ven en Acamasoa y dicen, vos estás solo. No, muchachos, están toda esta familia, con todos sus hijos, con sus parejas, con sus familiares. Y después está Candelaria, que es la otra persona que dedica su vida a esto. Entonces, somos dos personas en el día a día con toda la familia. Y luego vienen otras personas a ayudar en la parte nutricional, pediátrica, de arquitectura, de ingeniería, en la parte contable, en la cuestión de electricidad, y los fines de semana se nutre Acamasoa de mucha gente. Pero en el día a día está Cande, estoy yo y están las familias. Y vamos juntos imaginando cómo hacer que este sueño se haga realidad. Las vicisitudes son grandes, las dificultades son inmensas. Pero viste que cuando uno tiene fe, de una manera u otra avanza. Y no se trata de la fe solamente espiritual, que es necesaria, sino de la fe en la condición humana. Es decir, no le vas a ganar. Como que uno a veces, yo estoy medio loco por momentos, porque siento como que le hablo a la pobreza. No le vas a ganar a esta gente. No te lo vas a llevar. No te vamos a permitir que dañes a estos niños. Y cuando vos tenés esa cosa en la cabeza, un cassette, distintos sacrificios que nunca te hubieras imaginado, pero lo haces feliz. Lo lindo que es dedicarse a lo que uno ama no tiene precio. Y eso es lo que hacemos. Entonces es una estructura con voluntarios, bastantes áreas, pero en la que cada uno se pone en el lugar del otro. Y cuando vienen a Acamasoa a trabajar en Lima, Zárate, que es el lugar donde estamos, en estas 6 hectáreas, cada uno transpira con la familia como si fuera una persona más, y como si estuviera también tratando de salir de la pobreza. No es que nosotros le decimos, bueno muchachos, pónganse ahora a hacer esto y yo me voy a tomar un jugo de naranja y un tostado y vuelvo en 2 horas. Si hiciéramos eso, seríamos unos sinvergüenzas. ¿Cómo ves la actual situación de Argentina, por un lado, y cómo afectó la cuarentena a todo el trabajo que están haciendo? Yo veo mal a Argentina, pero no porque esté este gobierno. Hace unos años, muchos años, tenía 16 años, escribí un texto en un diario haciéndome pasar por la patria, porque la patria le escribía a sus hijos. Y después me empecé a preguntar sobre San Martín. ¿Qué nos diría hoy San Martín? Y empecé a imaginar cuándo fue que te olvidamos, cuándo te convertiste en un billete. Sos solo un monumento de cuidado. Te enseña a los jóvenes tu legado. Y empecé a reflexionar sobre la Argentina. Yo de muy temprana edad la veo destrozada la Argentina. Yo nací en el 88. Al otro año vino una hiperinflación. Yo no sé lo que es un país, por ejemplo, con 15% de pobreza. No tengo ni idea qué es eso. Ahora sí conozco un país con 30% de pobreza, con 50%, con el 70% de sus chicos, acá por ejemplo en provincia de Buenos Aires, debajo de la línea de miseria. Entonces, la veo mal porque
somos adolescentes los argentinos, no analizamos los problemas con la seriedad que tienen. Es decir, estamos acostumbrados a que evaluamos las intenciones y decimos, bueno, tuvo intención, bastante buena la intención, ya está. No, hermano, hay que analizar los resultados. Porque estamos realmente en una situación dramática. Y lo que vos pensás que nunca te va a afectar, te está afectando. ¿Qué es lo bueno también? Que los milagros económicos se han dado a una velocidad en este último medio siglo como nunca antes había hecho en la historia. Es decir, que hoy un país en 30 años puede emerger. Hoy un país en 40 años puede sacar 600 millones de personas de la pobreza como lo hizo China. Así como estamos empobrecidos podemos emerger. Pero por ejemplo el tema de la pobreza vamos a analizarlo con seriedad. Con seriedad, evaluar los resultados. Los planes sociales sirvieron o no sirvieron. ¿Los planes de vivienda fueron correctos o imaginamos que el pobre es solamente un tipo que va, duerme, retalico y nada más? Y le hacemos un cubo. Y ya está, que no conozco. O pensamos seriamente en la dignidad ultrajada de ese individuo. Y bueno, sí estoy preocupado, no puedo negarlo. Pero no pienso darme por vencido y todo argentino de bien debe hacer eso. Tratar de imaginar el país que sueña en su corazón y hacer actos concretos, no vivir como masturbándose con los problemas, perdón la palabra. No, está perfecto. En concreto decir, el país no es una herencia de tus padres, el país es un préstamo que le vas a entregar a tus hijos. ¿Qué préstamo le vas a dar? ¿Qué le vas a dar, en verdad? El objetivo de cada uno debe ser dejar algo mejor de como lo encontró. Nuestro objetivo en la Camasoa es, si el campo en donde empezamos a trabajar era un desastre, hacer un oasis de esperanza. Acá no pasó un huracán de destrucción, acá pasó un huracán de esperanza. Eso es lo que buscamos. Y la otra pregunta me entusiasmé y ya me olvidé. Bueno, ¿cómo los afectó la cuarentena? La cuarentena. Y te entristece porque vuelvo a la misma idea. Ves la televisión y son consejos para un sector de la sociedad. Métase en su cuarto y no se olvide de hacer las tareas. Fíjese que con internet usted va a poder seguir educándose. No te preocupes, son unos días, usted va a poder trabajar desde su casa. Yo no digo que hay que descuidarse, hay que prestar mucha atención, este virus maldito no termina, pero hay que olvidarse que somos un país que el 40% de la población está dentro de la informalidad. Hay que olvidarse que si tu vida es cargar 40 kilos de cartón en la espalda, vos vas a salir a trabajar igual, no tenés que comer. Y si el costo de quedarte adentro es mayor que salir afuera, vas a salir igual. Entonces, lo que creo es que estas políticas sanitarias, que bienvenido sea, apunten a cuidar los individuos, hay que pensarlas e individualizarlas de acuerdo a los sectores, porque pasar de 30% de pobres a 50% en menos de un año, eso es como un corcho cuando uno lo quiere mantener a presión en el agua, tarde o temprano va saliendo a flote. Entonces, y lo otro que a mí me preocupa, no nos afectó en el trabajo lo pudimos llevar adelante porque somos dentro de las actividades esenciales, pero a mí lo que me preocupa es que sale un informe de la UCA y todos dicen, wow, tenemos 70% de pobres. Hay una determinada villa, que no me acuerdo cuál fue, que la gente no podía salir porque había algunos casos de COVID y todos miraban horrorizados el espectáculo de cómo vivían. Muchachos, tenemos 5.000 villas, de las cuales 2.500 se crearon después del año 2000. Eso no es. Sí, creo que la Villa Azul era. La Villa Azul. La gente está viviendo en esa condición de vulnerabilidad extrema hace mucho tiempo. Entonces no seamos hipócritas. Si realmente nos importa la gente, si realmente queremos que emerjan, discutamos el tema de la pobreza en serio, y cuando termine la pandemia esta, no digamos, bueno, cada uno a su casa, listo. No.
abordémosla, porque de verdad es muy triste ver cómo se te va la vida. A mí me mata, cada vez que yo dejo a las familias en su casa, dentro de mi corazón, me voy desangrando, porque no estoy enojado con nada, estoy enojado conmigo mismo por no ir más rápido. Porque no querés que vivan así, no querés que hoy se caguen de frío, no tenés ganas que pasen hambre, no tenés ganas que esta gente no esté educada y no sepa qué va a pasar. Yo tengo ganas que imaginen a dónde se van a ir de vacaciones, en qué universidad van a estudiar sus hijos y cómo van a decorar el cuarto que les gusta de su casa. No quiero que viva la vida en situación de supervivencia. Bueno, el padre... Algunos problemas un poco más mundanos, a eso me refiero. El padre Opeca ha sido muy, bueno, como vos lo contabas al principio de la entrevista, siempre ha sido muy crítico con los planes sociales y con el asistencialismo. A principios de este siglo, la Argentina tenía poco más de 1 millón de planes sociales y con lo que era el IFE en el año 2020 superó los 20 millones. ¿Qué opinión tenés de los planes sociales, del asistencialismo como política de Estado y qué puedes decir sobre sus resultados? En primer lugar hay que diferenciarlo. Cuando una persona está en situación de inanición, se está por morir de desnutrición, tiene una enfermedad terminal, quedó momentáneamente sin trabajo, tiene una discapacidad, no hay mucho que esperar, hay que ayudarlo y listo. Ahora bien, el plan social debe ser diseñado para que sea transitorio, no permanente. El plan social debe fomentarse para que sea durante un momento como un apalancamiento para que salgan de la pobreza, no para que sea perpetuo. Entonces, cuando vamos al resultado, el resultado es un fracaso absoluto. Tenés 11 millones de personas que comen en comedores. El total de la población de República Checa comiendo en comedores. Multiplicaste por 20 los planes sociales en los últimos 15 años y la pobreza casi se duplicó. Entonces no funciona como herramienta para salir. Además, una buena noticia, todos los argentinos debiésemos leer esta buena noticia por un segundo, imaginala. El año pasado se han dado de baja 300.000 planes sociales porque se han creado 300.000 puestos de trabajo. Esa es una buena noticia. No dimos 300.000 planes sociales nuevos. Esa es una mala noticia. Es una catástrofe. Porque hay gente que está dependiendo de la ayuda del Estado que financiamos todos para sobrevivir. Y cuando una persona se reencuentra con la dignidad, le cuento una breve anécdota, Juan. Milagros Sotelo, una maravilla de mujer que trabaja en Atamazoa, ahora está trabajando en una empresa formal, en blanco, fue saliendo de todo este esquema asistencial. Un día me dijo, la primera vez que hizo plata a sus 17 años, emprendiendo, vendiendo vasos, y se fue con esa plata que había ganado y fue al supermercado. Por primera vez en su vida compraba en el supermercado lo que quería, no lo que le donaban o buscaban. Y me dijo, ¿puedes creer, Gastón, que yo la plata que gané con este emprendimiento de vasos la gasté en lo que yo quería? No sé cómo la estuve pensando, buscando precios. La que percibía por el plan social, no tengo ni idea en qué la gastaba. Porque lo que no se suda difícilmente se le dé la importancia. No digo que para nadie, lo que tampoco significa para todos, lo que tampoco significa permanente. Hay que buscar un esquema para salir de esta trampa, porque en el fondo hay gente que no sale de la pobreza. Entonces necesitamos herramientas para que emerjan y dejen atrás este destino que no es ineludible, puede ser erradicada, como se ha logrado en decenas y cientos de países. Y bueno, lo que te contaba Milagros, muy lindo, me recuerda a esa frase de Milton Friedman, no sé, el premio Nobel de Economía, no sé si alguna vez lo escuchaste, que hablaba de las cuatro formas de gastar el dinero que uno tiene, ¿no? Que es, bueno, gastar el dinero de uno mismo en uno, y uno ahí maximiza costos y beneficios. Gastar tu dinero en alguien más, por ejemplo en un regalo, donde uno trata de ahorrar en costos. Gastar el dinero de otros en vos mismo, donde, bueno, despilfarrás, y gastar el dinero de otros
en otros, ¿sí? Cuando uno ya no tiene en cuenta ningún costo, ningún beneficio, y así definía lo que es el gasto estatal. Por eso podemos aplicarlo al tema del asistencialismo. ¿Tenés algún país modelo, Gastón? ¿O algunos países modelos a los que mires y aspires y creas que Argentina podría llegar a ser? Bueno, hay países que uno admira porque han tenido un crecimiento extraordinario y porque han logrado dar un bienestar a la sociedad envidiable. Los nórdicos sin duda que sorprenden. Australia sorprende, Nueva Zelanda es impresionante. Irlanda en 40 años dio vuelta a su país y vale la pena saber cómo lo hicieron. Después hay cosas que te sorprenden. Israel, hay cosas que te sorprenden, era un desierto. Cuando uno lee algunos trabajos sobre cómo consiguió agua Israel, y todavía acá en la Argentina no tenemos agua potable en todo el territorio del país, es vergonzoso. Teniendo el acuífero guaraní o como tantos, en Formosa hay gente que no tiene agua, y está el río Bermejo ahí. Yo me muero pues no entiendo, no termino de entender. Después, algún que otro país que a mí siempre me ha llamado la atención, cómo han logrado salir adelante, bueno, todos los países de Europa del Este, después de estar detrás del muro de Berlín, como por ejemplo Praga, esa República Checa, mejor dicho, se reconvirtió y pudo salir adelante, cómo fueron encontrando recetas. Los países son distintos, las realidades culturales son distintas, las trayectorias de las sociedades son distintas, pero hay cosas que en los países ya no se discuten y que es importante conocerlas y ver cuáles han sido los secretos para emerger. Así que me encantaría que Argentina encuentre su destino. Yo soy un esperanzado y estoy seguro que esto tiene que mejorar. Alguna vez me dijo Monkeberg, el hombre que fue el artífice principal para que Chile erradique la destrucción infantil, dijo, quizás Gastón ustedes no conocieron el abismo. Yo siempre me he quedado pensando, ¿dónde está el abismo? ¿Dónde está? ¿Dónde se puede graficar? Y él me dijo, mirá que cuando yo empecé a trabajar con desnutrición en Chile, a mí se me moría a un promedio de 22 niños por hora. En un año se me morían 68.000 chicos por desnutrición, más o menos como los muertos de COVID que tuvimos en un año en Chirola. De desnutrición solamente en Chile en ese entonces, cuando arrancó Monkeberg, el 50% de la población era pobre, el 23% era analfabeto, el 12% terminaba la secundaria, tenían un PBI per cápita de $500. Y ese país, aún con sus cosas buenas y malas, logró resolver parte de su drama porque protegió el capital humano. Esa es la otra cosa que yo veo con dolor. Acá se piensa que viene tal ministro de Economía o tal gobierno y lanza una política económica y con eso se soluciona el drama. Las recetas mágicas. Claro, tenemos 9 millones de personas que no terminaron el secundario. El año pasado, el otro año mejor dicho, 1.200.000 estudiantes en la universidad. 484.000 personas no metieron una materia. No puede ser eso. Porque yo pienso en el hijo de, no sé, qué sé yo, Joana Firpo, que viene a la fundación y que está pagando con sus impuestos y nadie está estudiando, que estamos locos. ¿Cómo no van a estudiar? Sé que hay mucha gente que no pudo meter una materia porque su mujer quedó embarazada, porque su viejo quedó desocupado y tuvo que salir a trabajar. Esos casos lo sé, pero 484 personas no. También hay estudiantes eternos, hay de todo. Claro, y esa irresponsabilidad afecta el desarrollo de un país. Entonces, si no cuidamos el capital humano, si no protegemos el recurso humano, no vamos a salir adelante, porque lo que hace grande a un país es su gente. Lo que hace grande a una universidad son sus profesores, sus alumnos. Lo que hace grande a una organización humanitaria son sus individuos, son sus familias, son sus voluntarios, es la gente. Hay que cuidarla, protegerla, estimularla y abrazarse y decir, hasta que no salgamos de acá, no nos vamos. Sin duda. Bueno, y cuando hablabas me quedé con esto cuando estabas nombrando a estos países que tenés como modelo, me quedé también con algunos, bueno, que por ahí no nombraste, pero
creo vale la pena mencionar el caso de Alemania, que bueno, ha sufrido de todo, sufrió la opresión nazi, la opresión soviética, al menos la mitad de su país, la derrota en la Segunda Guerra Mundial y cómo ha resurgido de sus cenizas. Y el caso de Japón, que es una isla, una roca que no tiene ningún recurso natural prácticamente y que sufrió 2 bombas nucleares y una derrota en la Segunda Guerra Mundial y cómo han resurgido de sus cenizas. Y también el caso de Australia, que hasta mediados del siglo pasado era un país cuyo destino era muy similar al de Argentina. Parecía que iban juntos a la par, como dice esa canción, pero se han separado claramente sus rumbos, y siendo países que en cuanto a recursos naturales, geografía, son bastante similares. Sí, Japón es un cascote, el 20% de su territorio solamente es habitable. Nosotros, por ejemplo, aplicamos una tecnología japonesa para poder producir verduras, que son las huertas hidropónicas que tenemos. Y los alemanes es impresionante, aprendieron de las atrocidades que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, cuando uno lee a Ludwig Erhard y ve todo el milagro económico, también comprueba. Pero fue un país que metió seriedad fiscal, que se dio cuenta que la inflación no era broma, que a la pobreza había que abordarla con trabajo, con educación, con constancia, y que había que tener una coherencia de que un país necesita estabilidad jurídica, que debe acumular capital, que debe proteger el ahorro, que debe buscar la manera en que emprender no sea una odisea. Qué difícil que es para alguien que está en la pobreza poder pasar al mercado formal. Pensá que somos el país con la segunda presión impositiva más alta del mundo después de la isla de Comoro al lado de Madagascar. Sí, es... Entonces, a mí gente me dice, estamos combatiendo el hambre. El 43% de los alimentos, el 43% es impuesto. Acá el impuesto a los alimentos, que la gente pueda consumirlo porque necesita ese alimento para tener una nutrición adecuada, más allá de la estimulación que es tan vital para tener un desarrollo cerebral óptimo que le permita educarse e integrar el día de mañana a la población económicamente activa. Ahora, si los sacudimos impuestos hasta el alimento más primario y más necesario, bueno. Ya para ir cerrando, Gastón, ¿qué perspectivas tenés sobre el futuro de la Argentina? ¿Lo ves con esperanza o con preocupación? Ambas cosas. Si somos serios, si somos responsables, si analizamos los resultados, si la sociedad se compromete, porque de acá no se sale con un político iluminado que venga a decirnos cómo hay que hacer las cosas. Acá se resuelve este drama con cada sector de la sociedad, la política, el empresariado, las iglesias, las universidades, la comunidad en su conjunto, haciendo lo que es correcto. Y cada tema abordándolo de acuerdo a la evidencia empírica, pero también, bueno, la propia experiencia que nosotros ya podemos recoger de tantos años de decadencia. Si hacemos las cosas bien, yo creo que Argentina puede salir adelante. Es el país que no fue, es el país que espera ser, es el que tiene potencialidades para poder exportar alimentos para 1.500 millones de personas. Alguna vez escribí cómo es posible que ese país que tiene la segunda reserva de yacimiento no convencional más grande, que tiene la tercera reserva solar más grande, que tiene, no sé, que la cuarta de gas convencional, tanto de agua, es posible que acá la gente se muera de frío, no tenga cloaca, no tenga agua potable, 4 millones de individuos vivan en las villas miseria? Bueno, todo eso no nos tiene que dividir, que esa es la otra cosa. No hay que dividirse, no hay tiempo para estar peleados. Si son macrista, kirchnerista, liberal, conservador, socialista, del Partido Obrero, no hay tiempo, hermano, no hay tiempo. Cuando se está quemando la casa, vos llamás al bombero. No ponés a decirte no, que el fuego, que no sé qué, que vos te olvidaste. Bueno, entonces la cuestión acá correcta es basta de pelea. Y ojalá, como alguna vez San Martín enamoró a esa sociedad con el ideal de la libertad, que emborrachó los corazones y la mente de la gente de ese entonces, ojalá, ¿por qué no?, el ideal de erradicar la extrema pobreza
nos enarbolen una misma bandera. ¿Quién puede estar de acuerdo con que un niño muera de desnutrición? ¿Quién puede estar de acuerdo con que una persona, como recién me pasaba, esté entre la vida y la muerte porque no hay un neurólogo en un hospital? Y tantas otras cosas más que te podría decir. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? Pero bueno, hay que dejar de discutir en nimiedades, pavadas, y ponerse a hablar de lo realmente importante, porque la vida pasa. ¿Y serás un montón de escombros? ¿O serás realmente lo que decidiste ser? Bueno, Gastón, y como mensaje final, ¿tenés algo para... ¿Qué le dirías a un joven? Bueno, que ahí nos siguen sobre todo jóvenes a nosotros y muchos que están pensando si quedarse, si irse del país, que dicen que este país no tiene futuro o que por ahí su única salida es S6. ¿Qué mensaje les darías? Yo no soy quien, y que cada uno haga lo que sienta en el corazón, y si desea emerger, si desea irse de este país, emigrar, habrá que entenderlo, por qué un país que atraía poblaciones de Europa hoy las expulsa a sus nietos. Pero desde mi óptica, lo que yo creo que los jóvenes tienen que hacer en primer lugar es formarse, leer todo, leer lo que no te gusta y lo que sí te gusta, leer a todos para tener un pensamiento crítico. El fanático tiene una gran diferencia con el ciego. El fanático no sabe que no ve. Entonces es necesario formarse. La segunda cuestión, experimentar. Todo eso que te ha formado, te has educado, experimentar con la propia realidad para llenarte de humildad, para darte cuenta que el conocimiento académico es vital, pero la relación humana, el palmo, el acariciar, el mirarte a las pupilas, eso es impagable. Y la tercera cuestión tiene que ver con el trabajar por cuyos sueños o trabajar por un sueño cuyos resultados quizás no vas a ver. Esa fue la gran mirada que tuvieron los próceres y los grandes hombres de la humanidad. Dejar de pensar en las próximas elecciones y pensar en las próximas generaciones. Trabajar y decir, bueno, yo qué sé si voy a ver esto. Pero trabajar como si lo vas a ver. Matarte trabajando para que eso se dé. Y bueno, uno va entregando una posta, pero creo que lo que le falta a veces a los jóvenes es que quieren resultados inmediatos, quieren éxito en vez de experiencia, quieren dinero en vez de riqueza interior. Yo no soy un tipo que no estoy en contra del dinero, me parece bárbaro, cada uno haga lo que quiera con su plata. Pero sí creo que la formación integral del ser humano es lo que a la larga te va a hacer feliz. Bien decía Alejandro Magno, mejor dicho, dijo cuando se estaba por morir, viste esos 3 deseos, y con esto culmino, que él quería que los médicos lleven su cuerpo en el ataúd para que se den cuenta de que cuando llega la muerte, llega, para bajar a veces la soberbia que tenemos los individuos. La segunda cuestión, que las joyas, todo lo que había logrado recaudar con sus conquistas, se reparta entre los pueblos. Y la tercera, que sus manos estén extendidas, que no se cierre el cajón. Con nada venimos y con nada nos vamos. Wow. Ese ejemplo de sabiduría, o como decía San Francisco de Asís, deseo poco y lo que deseo lo deseo poco. Bueno, Gastón, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante esta entrevista, muy enriquecedora, y también, a pesar de por ahí lo cruda que es la realidad que nos toca vivir como país, también dejás un mensaje de esperanza, y bueno, y podemos saber que hay gente que está trabajando por un país mejor, que no todo es lo que se ve por ahí en los medios tradicionales, ¿sí? Que por ahí vende más la noticia trágica, la noticia fatalista, en vez de mostrar este tipo de cosas. Así que te agradezco muchísimo por tu tiempo, por el trabajo que haces, y te deseo muchísimos éxitos en Acamazó y en todo lo que se viene. Muchas gracias, Juan, un placer. Bueno, te mando un abrazo grande. Que vengan a Acamazó, es un placer recibir. Bueno, nos encantaría. Te mando un abrazo grande.